Quería empezar este vídeo y como no podía ser de otra manera, agradecer a Rafa Varane sus 10 años como madridista, los 10 años que ha estado en el club con una carrera totalmente impecable, impecable, no se puede decir de otra manera. Como sabéis, ya se ha hecho oficial la salida de Rafa Varane al Manchester United y pues nada, lo único que tengo son palabras de agradecimiento hacia este jugador que, como sabéis, llegó al Madrid con apenas 19 años, que ha estado 10 años con nosotros, 10 años increíbles en los que ha acumulado hasta 17 títulos y en los cuales desde un primer momento se puede decir que ha sido un jugador protagonista, un jugador fundamental, a menudo un jugador a la sombra de otros jugadores, principalmente de Sergio Ramos, pero que con una actitud impecable, una discreción, una profesionalidad, un saber estar, yo creo que se ha ganado el cariño y el reconocimiento de todos los aficionados del Real Madrid, y por lo tanto lo único que queda es ser agradecido y desearle toda la suerte del mundo en esta nueva etapa en el Manchester United. Un comportamiento ejemplar que incluso se ha manifestado en su manera de salir del club, ¿no? A él, como sabéis, le quedaba un año de contrato únicamente y no ha hecho esto que ahora pues está tan de moda de esperar a que finalice el contrato para quedar libre y poder cobrar pues una suculenta prima de fichaje y estar ahí en el escaparate a ver quién da más y quién paga más por ti, ¿no? Como os digo, chapó chapó por Varane, eterno agradecimiento y desearle toda la suerte del mundo. Y más allá de los 50 millones que al parecer pagaría el Manchester United por el jugador y que pasarían a ingresar a la nómina del Real Madrid, y más allá también de los 10 años de servicio impecable en el Real Madrid, la marcha de Rafa Varane deja a la vista de todos una serie de dudas razonables desde mi punto de vista, que ahora mismo sumergen al madridismo en un estado de ánimo un tanto decaído lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo, pero creo que también debemos hacer un análisis profundo de lo que implica la salida de Varane, de los motivos por los cuales sale el jugador, cómo queda el equipo después de su salida y ver cómo afrontamos el futuro a medio y corto plazo. Decir que sobre el estado de ánimo decaído que veo en el madridismo en los últimos días, os digo que lo comprendo, es perfectamente entendible. Han sido 3 salidas esta temporada, muy duras, de 3 personajes, de 3 personas muy importantes en la historia reciente del Real Madrid, como han sido la salida de Zinedine Zidane, por los motivos que él ya expuso en aquella famosa carta, la salida de Sergio Ramos y la salida ahora de Rafa Varane, ¿no? Evidentemente todo esto en un mismo verano es duro, es un golpe duro. Son salidas no deseadas por el madridismo, por ninguno de nosotros, pero que la cuestión y la realidad es que se han producido. La cuestión es que ahora mismo ya no están en el club y empieza una nueva etapa
y contra antes empecemos a asumirlo y empecemos a trabajar en ello, en esa nueva etapa, pues evidentemente antes y en mejores condiciones saldremos de esta situación, ¿no? Creo que todas estas salidas deberían hacer que tuviésemos en cuenta una serie de lecciones que creo que debemos aprender de cara al futuro, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones y para evitar pues el estado de ánimo, como os digo, que ahora mismo sumerge al madridismo en ese cierto pesimismo de cara sobre todo a la temporada que viene, ¿no? Y es que la primera lección que yo creo que deberíamos aprender y tener clara es que debemos tener, la directiva debe tener mucho cuidado, y creo que esto afortunadamente creo que lo tienen claro en cuanto a las renovaciones que se van haciendo de diferentes jugadores. El tener jugadores de coste elevado y de bajo rendimiento, pues seguramente tiene una consecuencia directa en algunas de las cosas que hemos visto este verano. Es decir, estoy convencido de que en el caso Varane el club podría haber llegado a algún tipo de acuerdo con Varane, pero lo cierto es que el hecho de que tengamos todavía varios jugadores en nómina, como digo, con fichas muy altas y con un rendimiento muy bajo, y que no te los puedes quitar de encima, hasta el año que viene, pues yo creo que ha pillado al Madrid un poco a contrapié y ha impedido el poder presentar a Varane pues una oferta que el jugador francés pudiera aceptar, porque estoy convencido, y esto es opinión, todo lo que digo aquí es opinión, no es información. Yo creo que Varane se hubiera quedado en el Real Madrid seguramente por menos dinero de lo que le ofrecía el Manchester United. Estoy convencidísimo de ello. Pero, la situación económica y la situación salarial del club, pues seguramente ha impedido la presencia de estos jugadores de bajo rendimiento y de alto coste, pues ha impedido seguramente el poder elevar la ficha de Varane pues a unos niveles que pudieran resultar aceptables para el jugador francés. De todas maneras, no quiero que esto sirva para señalar a nadie. Es decir, estos jugadores tienen los contratos que tienen porque el club ha aceptado y porque el club se lo ha ofrecido. Y también me gustaría diferenciar entre ellos. Es decir, no es lo mismo el caso de Marcelo, que es un jugador ya de 33 años, creo que no estoy equivocado, me parece que tiene eso, está en torno a los 33 años y que seguramente el salario que está cobrando pues se lo ha ganado a base de muchísimo esfuerzo y muchísimo rendimiento durante muchos años, ¿no? Otro jugador que llegó al Real Madrid, pues eso, con apenas 18 años. 15 años ya en el Madrid. Y es un jugador del que nadie duda de su implicación, nadie duda de su esfuerzo, nadie duda de que es un jugador plenamente identificado con el club, pero seguramente el cuerpo ya no le da. Y es lo que se ve en los partidos, es lo que se ve en Marcelo, que es un jugador que quiere, pero no puede. Es un caso muy distinto el de Isco. El de Isco es todo lo contrario, es un jugador de 29 años que nunca ha llegado a dar todo lo que se esperaba de él y que, desde mi punto de vista, resulta inexplicable su bajísimo rendimiento en las últimas 3 temporadas. Es que Isco lleva 3 temporadas sin enterarse de la película, pero sin enterarse absolutamente en ningún momento, completamente. Bueno, vamos a ver esta temporada. Dicen que está mejor de forma. Bueno, vamos a ver
Vamos a ver qué tal. Y sobre todo quizá el caso más sangrante sea el de Gareth Bale. El de Gareth Bale. Y digo que es el que más sangrante porque es el que más cobra. No por otra cosa. Y es un caso sangrante porque este es un jugador que fichas por un coste muy elevado, que te da un buen rendimiento las primeras temporadas, pero un rendimiento a veces muy regular, y que se veía venir. Que ni muchísimo menos este jugador ya lleva con nosotros pues creo que 7, esta va a ser la 7ª temporada. Va a ser la 7ª temporada de Bale en el Madrid, con las cesiones al Tottenham incluidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así se le renovó, a pesar de ese rendimiento pues muchas veces irregular, esa propensión a lesionarse, a romperse, a ser un jugador frágil físicamente, pues seguramente es un jugador al que no se le tendría que haber renovado. Pero la realidad es que actualmente forma parte de la nómina de futbolistas del club hasta el año que viene, y te lo vas a tener que comer. Y si este año, pues bueno, te da algo, pues da gracias, porque es un jugador que lleva años sin darte absolutamente nada, ¿no? Y no quisiera tampoco olvidarme de otras cuestiones que seguramente no dependen tanto del Real Madrid, o más bien no dependen en absoluto del Real Madrid ni de su junta directiva, y es el estado actual del fútbol mundial. Es decir, estamos en una coyuntura futbolística, por llamarlo de alguna manera, en la que tenemos una liga, la Premier, que está compitiendo con el resto de ligas, de manera totalmente desproporcionada. Es decir, vemos que es una Premier, los clubes de la Premier o varios clubes de la Premier, que se están apoderando absolutamente de todo el talento del fútbol europeo, pero absolutamente todo. Entrenadores, jugadores, técnicos, ojeadores, lo mejor de lo mejor del fútbol europeo ahora mismo está en la Premier. Por lo menos en la Premier hay como 6 o 7 equipos que podrían competir y ganar tranquilamente la Liga Española. A día de hoy. Y esa es una realidad que no podemos obviar. Están realizando traspasos, contrataciones por unas cifras realmente exageradas. El Manchester United no solamente ha fichado a Varane por 50 millones, es que hace 4 días, como aquel que dice, también acometieron el fichaje de Jadon Sancho. Y como si tal cosa. Y esto sigue así. Y no hablemos ya del Manchester City y de, no sé si al final se ha hecho oficial o no, o si se va a hacer definitivamente el fichaje de Harry Kane por 190 millones de euros. Eso es lo que se está diciendo. Y aprovecho ahora que nombro el Manchester City, para también meter en el mismo saco pues a un club que no pertenece a la Premier League, pero que, como todos sabemos, pues también está inflando el mercado de tal manera que le está resultando pues prácticamente imposible competir en ese nivel a clubes tradicionales como el Real Madrid, el Barça, la Juve, el Milan, el Bayern de Múnich. Es decir, todo lo que no sean clubes ingleses o clubes Estado, pues tienen muy difícil competir en el mercado actual. Y como no, pues me estaba refiriendo al PSG, al Paris Saint-Germain, ¿no? al club francés. El PSG, el club francés, que pues todos hemos visto este verano, pues los fichajes que está llevando a cabo. Sí que es cierto que muchos de ellos sin coste de traspaso, como el caso de Wijnaldum, pero ya que comentó el caso de Wijnaldum, recordemos que este es un jugador que lo tenía hecho con el Barça.
lo tenía absolutamente hecho con el Barça. Y llega el Paris Saint-Germain, le ofrece el doble de lo que le ofrecía el Barça, que ya debía ser una cantidad considerable, puesto que el jugador finalizaba contrato, y finalmente se decanta por el Paris Saint-Germain. Y finalmente se decanta por el Paris Saint-Germain. Y así están las cosas. Y así están las cosas. Y encima, pues no parece que nadie, ninguna institución del fútbol, vaya a querer poner orden en esto. Más bien todo lo contrario. La UEFA, pues bueno, el señor Ceferín, pues ya hemos visto que bueno, que no está muy por la labor de ponerse duro con el tema del fair play financiero. No parece. No parece. Y bueno, pues hay que sumar a todo esto que, bueno, seguramente en parte esa permisividad por parte de UEFA con respecto a Paris Saint-Germain y a los clubes de la Premier es el tema de la Superliga, que es un tema que sigue flotando ahí en el aire y que evidentemente pues está haciendo que los señores de la UEFA estén dando manga ancha con el tema del fair play financiero a sabiendas que perjudica tremendamente a los clubes tradicionales, Real Madrid, Barça, Juve, Milán, Bayern de Múnich, y que es un tema que favorece y mucho tanto a los clubes de la Premier, tal y como está montado el chiringuito de la Premier, y a los clubes Estado, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea. Y así funciona esto. Y creo que esa es la segunda gran lección que deberíamos aprender. Es decir, no podemos ignorar cuál es el estado ahora mismo del fútbol a nivel europeo, cuál es la coyuntura de poder y económica que hay ahora mismo. Y bueno, pues todo está concentrado ahí, en los clubes de la Premier y en los clubes de Estado. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos y que convendría tener en cuenta, ¿no? Y quiero hacer especial hincapié en esto, porque en los últimos días, leyendo un tuit del famoso periodista Tomás Roncero, un periodista que antes que nada debo decir que le admiro y le aprecio, que creo que es un periodista que lleva muchos años ejerciendo de madridista, desacomplejadamente, incluso en una época anterior en la que no existía el chiringuito, no existían las redes sociales, no existía YouTube, pues este señor era prácticamente el único periodista que escribía artículos en clave Real Madrid. Y creo que su manera de entender el madridismo, pues en algunas cosas se acerca mucho a la mía, ¿no? Es un madridismo hecho desde el sentimiento, desde la pasión. Y bueno, pues quería aclarar esto antes de nada, porque en el tuit este famoso que os comento, pues bueno, era un tuit en el que venía a decir algo así como que pasaba con el tema de los fichajes, en el que expresaba pues su cabreo y su desesperación por ver la salida de Varane, y que él que venía de una generación en la que el Real Madrid siempre había sido un club comprador y no un club vendedor, y de ahí viene pues el matiz en el que yo quiero corregir ese tuit de Tomás Roncero, porque se está mandando un mensaje que no es cierto, o por lo menos es incorrecto. No es cierto que el Madrid siempre haya sido un club comprador. No es cierto. Eso no es cierto. El Madrid, en sus 119 años de historia, ha tenido épocas en las que no siempre ha podido contratar a los mejores jugadores del mundo. Eso no es cierto. Eso no es cierto, por lo menos yo, y es una época que él también ha vivido porque él es mayor que yo, por lo menos en la década de los 80 y en la década de los 90, el Real Madrid ni muchísimo menos se podía permitir el lujo de fichar a los mejores jugadores del panorama internacional.
ni muchísimo menos. Como ya os expliqué en el vídeo de Santillana, en el vídeo de leyendas dedicado al jugador Carlos Santillana, precisamente los años 80 es una época en la que ninguno de los grandes cracks de la década de los 80 jugó en el Real Madrid. Ninguno de ellos. Exceptuando, si queréis, a Hugo Sánchez, al jugador mexicano. Pero ni los Maradona, ni los Gullit, ni los Van Basten, ni los Rijkaard, ni los Platini, ni los Rummenigge, ni los Mataus jugaron en el Real Madrid. De hecho, exceptuando a Maradona, el periodo que estuvo en el Barça, ninguno de ellos, de hecho, ni siquiera jugó en la Liga Española. Todos jugaron en la Liga Italiana. Una situación muy similar a la que estamos viviendo actualmente con la Premier. Es decir, en los 80 y en los 90, pues seguramente la liga más potente, la que aglutinaba a todo el talento del panorama futbolístico, pues era la Liga Italiana. Igual que ahora es la Premier League. Conviene recordar que el Real Madrid no vuelve a ser, como solicitaba Tomás Roncero, un club realmente comprador de talento, pues bueno, hasta bien entrado a la década de los 90, cuando pues a mitad de la década el nuevo reparto televisivo y la ley Bosman pues favorecen que Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid en aquel entonces, pues tuviera tuviera visión de futuro y por dónde se iba a mover el fútbol en los próximos años, y se adelantó antes que nadie pues a la hora de acometer los fichajes de Davor Šuker, de Peđa Mijatović, que seguramente eran los dos mejores jugadores de la liga en aquel momento, y los fichajes pues también de Clarence Seedorf y de Roberto Carlos y de otros. A partir de ahí el Madrid vuelve a ser otra vez un club comprador con muchas dificultades, porque no nos olvidemos que toda esa etapa el Real Madrid vive una etapa de problemas financieros realmente acuciantes, que desde luego yo no tengo ni pizca de ganas de volver a repetir. Eso ya lo viví siendo un adolescente y era una situación realmente incómoda. Realmente incómoda. Entonces, cabeza fría, sentido común, hacer las cosas con cabeza, tal y como comentaba en otro vídeo anterior, con el tema de crear un proyecto ganador, pero con sentido común y con cabeza. Creo que hay muchas cosas que no estamos teniendo en cuenta, y una de ellas pues es la coyuntura ahora mismo de cómo está el tema del reparto de poder económico e institucional a nivel europeo, y que la Liga Española pues ya no es ni de lejos, aunque lo fue en su momento, la mejor liga del mundo. Durante muchos años hemos tenido la suerte de tener seguramente la mejor competición, seguramente, con dos grandes clubes que aglutinaban la gran mayoría del talento a nivel internacional, pero que ahora mismo pues no se lo pueden permitir. Por unas cosas, por otras, ahora mismo no se lo pueden permitir. Y digo esto porque en estas situaciones es muy fácil caer en el populismo. Y es algo que vengo repitiendo últimamente en diversos vídeos, sobre todo en los que he dedicado pues al caso Messi, al caso de la renovación de Messi y de cómo gestiona el Barça tradicionalmente, como os digo, de manera totalmente populista. Es que no se me ocurre otra definición que encaje mejor en la manera de hacer las cosas del Barça, ¿no? Y digo esto porque lo fácil sería coger a Varane y para no tener que aguantar a la masa social decaída, cabreada, lo fácil era coger a Varane y decir, vale, ¿cuánto quieres? Esto, ok, muy bien, pues te lo doy. Pero no.
Lo fácil hubiese sido coger a Sergio Ramos y decirle, ¿qué querías? ¿2, 3 años? Vale, perfecto, pues te los doy. Claro que sí. ¿Que tienes 35? Pues hasta los 38 o 40, los que tú quieras. Eso sería lo fácil, lo populista. Pero no se debe caer en eso. No se debe caer en eso. Si el club ha establecido una escala salarial, unos límites, si el club ha establecido cómo se debe actuar con los jugadores cuando llegan a determinadas edades, según el rendimiento que hayan dado, debe seguir siendo fiel a eso. Debe seguir siendo fiel a eso. A unas expensas, aunque te cueste, pues bueno, la pérdida de un jugador como Varane, que seguramente lo podrías haber utilizado 100%, pues otros 3, 4, 5 años tranquilamente, de gran rendimiento del jugador francés. Porque no es un jugador sobre el que no había ningún detonante que te hiciera pensar pues en una bajada de rendimiento súbita. No había nada que te hiciera pensar eso. Muy al contrario que Bale, por ejemplo. Muy al contrario de Bale. Yo, sobre todo, me gustaría que reflexionarais y que pensarais con el caso Varane, ¿qué hubiera hecho el Barça? ¿Qué hubiera hecho el Barça con el caso Varane? ¿Qué hubiera hecho Bartomeu? ¿Os lo imagináis? De Laporta no lo sé, ¿vale? No lleva el suficiente tiempo en su nueva etapa como para ponerme a valorar eso, ¿no? Bastante tiene. Pero ¿qué hubiera hecho Bartomeu? Pues Bartomeu le hubiese dado, vamos, ¿qué te está ofreciendo el United? 12, 13 millones. Yo te ofrezco 15, 18, si hace falta. Porque eso lo hemos visto. Eso es exactamente lo que hizo Bartomeu con una serie de jugadores que ahora mismo se les está pidiendo que se rebajen el sueldo un 50%. Me refiero a los señores Busquets, a los señores Piqué y al señor Jordi Alba. Jugadores ahora mismo con unos contratos infladísimos. Jugadores que en ningún momento quisieron arriesgarse, los directivos del Barça en aquel entonces, a una posible marcha para evitar precisamente pues que su masa social se les tirara encima. Eso es populismo, eso es una gestión populista. Y eso es exactamente lo que hubiera hecho el Barça. Y les hubiera dado igual, ¿eh? Les hubiera dado igual, de hecho les ha dado igual completamente, pues bueno, salirse del límite salarial, bueno, dejar al Barça con una situación económica tremenda, bueno, saltarse el presupuesto todo lo que han querido y más, y acometer fichajes, bueno, carísimos, bueno, solo, pues como os decía en el vídeo de Messi, para callar bocas, nada más. Para callar bocas, pero no de nadie, de su propia masa social, de sus propios socios, de sus propios aficionados. ¿Realmente queréis eso en el Real Madrid? ¿Realmente queréis eso como aficionados del Real Madrid? ¿Ese tipo de gestión? Yo no la quiero. Yo no la quiero. Lo que sí que quiero, y creo que es justo, es que si el Barça se ha estado extralimitando en todo este tipo de operaciones, de renovaciones, de fichajes, y bueno, y hay una serie de normas que van en contra de ese comportamiento, pues ahora tendrán que pagar las consecuencias. Ahora tendrán que pagar las consecuencias, y no me vale el discurso de ostras, no vamos a permitir, hombre, que la Liga se desprenda de Messi. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No, es que el Madrid también se beneficia de que Messi esté en el Barça. ¿En qué? ¿En qué? Si el Barça lo ha hecho mal, tendrá que pagar las consecuencias. Pero no como castigo, sino simplemente porque hay unas normas. Hay unas normas que deben ser iguales para todos, y lo que no puede ser es que un club esté intentando cumplir escrupulosamente con esas normas y su máximo rival pues tenga el beneplácito de todo el mundo, especialmente de los medios de comunicación, para saltarse la ley a la torera, que es lo que han hecho siempre, y me temo que es lo que van a seguir haciendo con el tema Messi. Dudo mucho que Messi continúe en el Barça cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente. Lo dudo.
Alguna trampa harán. Alguna trampa harán. Y el socio del Barça ha vuelto a apostar por Laporta precisamente para eso. Para eso. Olvidaos de proyecto deportivo, de gestión económica, han traído a Laporta para eso. Han elegido a Joan Laporta precisamente para eso. Porque tenían la sensación de que, bueno, los Bartomeu, Sandro Rosell y demás, pues bueno, pues igual no se movían tan bien, digamos, entre bambalinas, en los despachos, en estas cosas que al Barça y a Laporta, pues se le ha dado realmente muy bien. Eso es lo que valoran realmente de Laporta. Eso es exactamente lo que más valoran de Laporta. Y ese es el único punto que realmente sí me da miedo de Laporta. Ese. Su juego sucio, su juego entre bambalinas, el saber moverse en los despachos, el ganarse los favores de unos y de otros. Ese es el peligro de Laporta. Ese es el peligro de Laporta. Pero yo no quiero eso en el Real Madrid. El Real Madrid ha sido un club que históricamente se ha caracterizado por ser fiel a las leyes, a las normas y a competir de manera limpia. Esos son valores. Esos sí son valores. Y conviene que lo pongamos en valor. Y en cuanto al futuro, pues tenemos dos opciones. O bien seguimos la línea Barça, la línea Laporta, la línea Bartomeu, la que os llevo comentando en varios vídeos, o bien seguimos siendo como somos. Y yo apostaría por esta segunda. Seguir siendo como somos, seguir siendo fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, y apostar por el futuro pues de manera limpia, con sentido común, con cabeza. Y bueno, y está claro que esta temporada pues puede ser difícil. Esta temporada estoy convencido de que sí, de que puede ser difícil, y más si finalmente no se concreta el fichaje de Mbappé. Va a ser una temporada muy difícil, con un ambiente muy enrarecido, con un Ancelotti pues que le va a tocar lidiar con una papeleta muy muy complicada y bueno, y con muchas incertidumbres. Incertidumbres en la defensa, cómo va a funcionar esa defensa Alaba, Militao o Nacho, cómo va a rendir la CMK, si van a estar al mismo nivel que el año pasado o van a decaer. Vamos a ver qué sucede con Benzema, que tiene 34 años. Vamos a ver si explotan o no de una vez alguno de los jóvenes. Bueno, vamos a ver qué pasa con Odegaard, vamos a ver qué pasa con Vinicius, vamos a ver qué pasa con todos estos, y bueno, y ya ni hablar de Hazard y de Bale, ¿no? Muy difícil. Una temporada, pues bueno, con muchas incertidumbres, y es lógico que la masa social del Madrid esté preocupada. Os entiendo. Yo también lo estoy, el primero. Pero no podemos hipotecar el futuro económico del club, porque esa es la base para que tengamos precisamente eso, futuro. Para que podamos plantearnos realmente en serio la contratación de Mbappé. Para que el año que viene nos podamos plantear realmente en serio la contratación de Haaland. Pensemos que el año que viene hay varios jugadores que finalizan contrato y que por lo tanto pues van a liberar mucha masa salarial. Mucha. Bale, Marcelo, Isco. Mucha masa salarial. Muchísima masa salarial. Hay que tener en cuenta todo eso. Y ahí sí que nos podemos plantear muy en serio pues todas estas operaciones que bueno, que todos tenéis en mente, que si Haaland, que si Mbappé, Goretzka, Camavinga, bueno, los que sean necesarios. Los que sean necesarios y cuadren con un presupuesto, con un proyecto deportivo en condiciones, etcétera, etcétera, con un proyecto de futuro. Y os digo, no hay que tener miedo al futuro. No hay que tener miedo al futuro. A la larga, si haces las cosas bien, las cosas salen bien. Y os lo dice alguien que ha vivido un Real Madrid y que tengo en la memoria siempre, pues un Real Madrid que como os digo, el Real Madrid de mi infancia, pues no tenía seguramente a las máximas estrellas mediáticas del mundo, pero es un Real Madrid que se basó en una base muy importante de jugadores de casa, de jugadores de la cantera, de jugadores españoles, y
bueno, pues complementando eso con algunos jugadores internacionales, pues de muy buen nivel, pero que a excepción de Hugo Sánchez, pues seguramente no estaban ni muchísimo menos tenían el nombre y el renombre pues de los Gullit, los Van Basten, los Maradona, los Platini de la época. Y se ganaron muchas cosas en la década de los 80. El Madrid siguió ganando, siguió compitiendo a base de hacer las cosas bien, a base de planificar bien y tener fe, pues en jugadores sobre todo, pues que se impliquen en lo que significa este club y en lo que significa estar en el Real Madrid. Es así. Tenemos que buscar esos nuevos Santillana, esos nuevos Camacho, esos nuevos Juanito. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Igual ya los tenemos. Igual ya los tenemos. Hay que apostar por la cantera. Pero no el club. El club yo creo que lo tiene clarísimo. Quien tiene que creer y apostar en la cantera es la afición. Es la masa social del Real Madrid. Yo creo que hay que tener fe, que sí, que se vienen tiempos difíciles, seguramente, es lo más probable, pero creo que el Real Madrid está haciendo las cosas como tiene que hacerlas, con sentido común, con la cabeza bien fría y bueno, y apostar por esas cosas que realmente tenemos en nuestra mano, que no comprometen nuestro futuro. Y ese es el camino. Soy consciente que este vídeo pues puede no gustar a muchos madridistas, pues bueno, y lo entiendo, como os digo, lo entiendo perfectamente. Porque evidentemente pues al aficionado medio lo que le interesa, lo que quiere es tener a los mejores jugadores del mundo. Nos encantaría tener ya este año a los Haaland y a los Mbappé en nuestro equipo. Eso sería lo ideal. Nos encantaría, pues bueno, si se marcha Varane, pues fichar a Koundé, etcétera, etcétera. Nos encantaría entrar en esa especie de vorágine compradora que en algunos momentos históricos de Real Madrid sí que se han producido, pero bueno, yo entiendo que el tema económico pues quizá os aburra, el tema histórico de que, bueno, que os comentaba, ¿no? De que ha habido otras épocas en las que, bueno, pues el Madrid pues no era un club comprador por excelencia, pues bueno, pues seguramente os interesarán menos o os importarán menos y tenéis todos los motivos del mundo, ¿no? De querer, pues eso, a corto plazo ya, pues oye, que empiece la liga y ya disponer, pues de un equipo realmente competitivo, con nombres que nos aseguren, pues calidad y jugadores diferenciales. Es evidente, es lógico, y yo también lo quiero, pero debo ser coherente. Debo ser coherente con mi manera de pensar. Debo ser coherente con mi opinión. Creo que os lo debo. Y por eso hago este vídeo en el tono en el que lo hago y explicando las cosas que explico, ¿no? Y bueno, y espero que lo entendáis. ¿De acuerdo? Y por mi parte, pues nada más, simplemente despedirme de vosotros, agradecer vuestra atención y nada, simplemente sugeriros que os suscribáis al canal y que le deis un fuerte like a este vídeo si realmente os ha gustado. Y como os digo, madridistas, vikingos, ser del Madrid nos hace mejores. Chao.